Buenas tardes, gente. Vamos llegando. Vamos a hacer una revisión de la teoría. Esta semana 8 hacemos tres temas. Cantidad de movimiento, con lo que tiene que ver con choques, conservación de la cantidad de movimiento, impulso y gravitación universal, ¿no? Dos temas que van a tocarse esta vez. Entonces, para la primera parte tenemos el caso de impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Que justamente se aplica en colisiones. Tenemos precisamente el término de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, o movimiento lineal, o también llamado momentum, es aquella cantidad en la cual decimos que P, esta magnitud física vectorial, es igual a la masa por velocidad. La cantidad de movimiento es una unidad, una entidad bastante antigua, no más antigua que Newton, inclusive. Ya precisamente por Galileo, MB, es decir, expresa la cantidad de movimiento. Antes no se conocía el concepto de energía, por lo tanto este concepto es más antiguo que el de la energía, ¿no? En la cantidad de movimiento, entonces, es aquella cantidad física que tiene un cuerpo para poder moverse, ¿no? Antiguamente se creía, de la física aristotélica, que los cuerpos se movían porque poseían una propiedad llamada la vis viva o la fuerza viva, que solamente la poseían los cuerpos vivos, cuerpos animados. Precisamente un cuerpo se movía porque tenía vis viva. Cuando un cuerpo moría, la sustancia, la vis viva, se desaparecía, ¿no? Y el cuerpo ya no podía moverse. Entonces los antiguos no pensaban que un cuerpo inerte, un cuerpo que no tiene vida, podría moverse espontáneamente. Necesariamente tenía que haber tras de eso un cuerpo vivo que le transfiera vis viva al cuerpo inerte para que empiece el movimiento. Y solamente los cuerpos vivos tenían esa capacidad. Por lo tanto, como este concepto es tan antiguo como Aristóteles, por lo tanto, cuando podían ver un movimiento, digamos, un deslizamiento de tierra, erupción de un volcán, un rayo, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué le atribuían eso? A un dios, precisamente aquel que le dio la vis viva para que ese movimiento se produzca, porque nuevamente no pensaban que podía haber movimientos espontáneos. Entonces le atribuían eso a un dios, el dios de la lluvia, el dios del trueno, al dios del volcán, ¿no? Que causaba la erupción, ¿no? Porque le transmitía la vis viva y se producía la erupción, ¿no? Entonces, esa era la idea y el concepto de la antigüedad, ¿no? Al establecer la cantidad de movimiento, se establece entonces que esta cantidad no necesita transmitirse por un cuerpo vivo. Entonces aparece una nueva forma de definir, precisamente hablando de la cantidad de movimiento. Y utilizando esta definición de cantidad de movimiento, precisamente es que Newton acuña la segunda ley, porque solamente la segunda ley nos dice, lo único que puede variar el estado de movimiento de un cuerpo es una fuerza, es decir, la variación de la cantidad de movimiento produce una fuerza. La variación de P es igual a la fuerza. La variación de P, es decir, masa por velocidad entre variación de tiempo, es una fuerza. La masa es constante, por lo tanto, la variación de B, de la velocidad con respecto al tiempo, es una fuerza. Masa por aceleración igual a fuerza, y ahí aparece justamente el término de fuerza igual a masa por aceleración, que en realidad no es la segunda ley, es la conclusión de la segunda ley, ¿no? Es decir, Newton establece esta segunda ley en función de esta cantidad de movimiento. Nuevamente, el término energético no existió en la física hasta mediados de 1850, que es introducir el concepto de energía precisamente por la termodinámica, no es introducir el término de energía. Pero antes no existía y se expresaba en función de la cantidad de movimiento. Un cuerpo se movía porque poseía una cantidad de movimiento. Un cuerpo de masa m se movía con cierta velocidad, entonces tenía una cantidad de movimiento para seguir moviéndose, ¿no? Esa cantidad de movimiento es igual precisamente, la cantidad de movimiento lineal P es igual a la masa por la velocidad. Escalar, ¿no? La masa, pero vectorial la velocidad. Por lo tanto, hace a P, es decir, la cantidad de movimiento lineal también la hace vectorial. Y por lo tanto, P y B van a tener la misma dirección y sentido. No hay un nombre específico para esta unidad, ¿no? Eh, el kilogramo metro por segundo no tiene un nombre, ¿no?, específico, y solamente sería kilogramo por la masa y metros por segundo por la velocidad. Kilogramos metros por segundo
tiene un nombre eh, exclusivo para él, y esa es la expresión precisamente para nuestra cantidad de movimiento lineal. La variación de la cantidad de movimiento se expresaría por delta de P, es decir, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y tenemos entonces la variación de esa cantidad de movimiento. Al inicio puede tener el cuerpo una velocidad, al final va a tener otra velocidad. Esa variación de velocidad es la variación, precisamente, la cantidad de movimiento que puede experimentar un cuerpo, ¿no? Para un cuerpo que tiene n partículas, la cantidad de movimiento total del sistema es igual a la suma vectorial independiente de las cantidades de movimientos de las partículas. P es igual a, está compuesto de muchas partículas, P1, P2, P3, Pn, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento es M1 por V1. ¿Y eso por qué surge? Precisamente porque tenemos precisamente no solamente una, sino muchas partículas pues está detrás de un movimiento, ¿no? Entonces justamente establecemos eso para tener una un valor para estas cantidades de movimiento de un sistema de muchas partículas. Justamente lo que hablábamos de cómo relacionar la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento, ¿no? Newton enunció entonces que un cambio en la cantidad de movimiento solo es posible por la adición de una fuerza. Variación de la cantidad de movimiento, variación de P entre variación de tiempo, es producido por una fuerza. Fuerza como variación de la cantidad de movimiento. Pero cantidad de movimiento que es igual a masa por velocidad. Entonces, tenemos cantidad de movimiento, variación de MB. MB entre delta de T, M no puede variar. Variación de B con respecto a la variación de T, es decir, la aceleración. Multiplicó por la masa, entonces fuerza igual a masa por aceleración. Entonces produce la definición precisamente de fuerza, conocido ahora actualmente como la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, tenemos una expresión para eso. Impulso. ¿A qué es igual el impulso? El impulso es la variación de la cantidad de movimiento. O también una fuerza por la variación precisamente entre los dos eventos. Ok. Bueno, ahí tenemos entonces el impulso como la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, P final menos P inicial. Pero también podemos definir a esta variación, a este impulso, como la fuerza media multiplicada por aquella variación de tiempo. Ya sea por ambas definiciones, por variación de cantidad de movimiento o por fuerza por tiempo, tenemos el impulso, ¿no? Este impulso, entonces, es aquello que produce. Por ejemplo, tenemos varios hechos experimentales para encontrar este impulso. Por ejemplo, el momento alguien de saltar una distancia muy larga toma una carrera hacia atrás, ¿no? Y empieza a correr para poder saltar. Es decir, habla ahí de tomar un impulso, ¿no? Es decir, de efectuar una máxima velocidad para que por el intervalo y el salto que ha dado llegue, ¿no? Es decir, está tomando, ¿cómo se llama? Un impulso.
A ver, seguimos entonces con la parte de teoría. Parece todavía. Tenemos entonces impulso como variación de la cantidad de movimiento O como F variación de T. Eso lo podemos ver en una gráfica, ¿no? Precisamente en la gráfica de fuerza versus tiempo. El área bajo esa curva sería el impulso, ¿no? Ese sería el impulso. Ahora, podemos tener el impulso constante, pero poder variar el tiempo. Por ejemplo, hacer un tiempo muy largo haría que la fuerza sea muy pequeña. O hacer un impulso con un tiempo muy corto y hacemos que la fuerza aumente. Porque se va a mantener consta- constante el área, ¿no? Es decir, podemos tener ambas variaciones con respecto precisamente al impulso generado, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, golpes muy rápidos, secos, se produzcan con una alta fuerza, con un tiempo de contacto muy breve, que es lo que utilizan generalmente los artistas marciales, karatecas, taekwondonistas. Pueden romper ladrillo, madera, pero no atraviesan ni la madera ni el ladrillo, ¿no? Dan un golpe y retiran inmediatamente el brazo, por ejemplo, ¿no? Si lo rompen con la mano, no atraviesan el material, se romperían el hueso. Lo que hacen es, dan el golpe y retiran inmediatamente la mano para transmitir el impulso. Produce una, si es el tiempo muy corto de contacto con el objeto, produce una fuerza muy grande que es capaz de ejercer ese tipo de rotura, ¿no? Solamente se produce entonces con tiempos muy cortos, ¿no? Un tiempo prolongado hace que la fuerza disminuya, ¿no? Y se mantiene el impulso constante, ¿no? Pero la fuerza ejercida es mucho menor. Precisamente lo comentábamos esto en clase, que esto es lo que utilizan los airbags para funcionar. El airbag, los vehículos tienen en sí dos sistemas de seguridad. Tienen el sistema de seguridad del cinturón de seguridad, que es por inercia, para evitar que los cuerpos salgan o escapen fuera del vehículo. Y el airbag, que cumple la función de prolongar el tiempo de contacto con la fuerza producida por el choque. Al tiempo ser muy largo, ya que el airbag se infla en cuestión de milisegundos, la persona al estar aislada con el airbag está en contacto con la fuerza mucho tiempo, lo cual hace que esa fuerza sea muy pequeña como resultado, ¿no? Entonces, accidentes en el cual el auto termina destrozado y parece que nadie hubiese estado vivo, al momento de los bomberos empezar a poner los fierros retorcidos, encuentran a la persona intacta porque el airbag hizo su función, ¿no? Es decir, todo el vehículo está destrozado, pero la persona, al estar mucho tiempo en contacto por la ayuda del airbag, se mantiene casi intacta, ¿no? Es decir, muy pocos rasguños tiene, pero no fracturas ni necesidad mortal, ¿no? Sino los golpes ya son menores, ¿no? Los daños son menores, ¿no? Por ejemplo, si no tuviésemos airbag y hay un choque muy violento, el cuerpo queda atrapado, más no la cabeza que se va adelante, produciendo daños en las cervicales, ¿no? Precisamente las vértebras superiores son las que se dañan con un golpe. No, y generalmente cuando las personas las intervienen después de un golpe de un accidente de ese tipo es que le ponen collarín, ¿no? Porque hay un peligro de lesión en la vértebra. Generalmente las personas quedan con el collarín durante varios días, producto precisamente del impacto que han sufrido, ¿no? Si el impacto es más violento, imagínense, ¿no? Puede llegar hasta fracturarse las vértebras, producto del gran, gran impacto, ¿no? Precisamente el impulso es en un breve instante un golpe seco que produce una fuerza muy, muy grande, ¿no? Esa es la idea de ese proceso, ¿no? Y nos define justamente qué es el impulso. Variación de cantidad de movimiento lineal o fuerza por tiempo, ¿no? Por aquí los dos lados sacamos el mismo resultado, ¿no? Pero aquí nos permite explicar precisamente el porqué de muchas cosas que suceden. Precisamente es por variación de impulso. Notarán, por ejemplo, que si ustedes practican, por ejemplo, algún deporte, fútbol, digamos, ¿no? Y le dan un golpe no muy rápido a la pelota, verán que la pelota avanza muy despacio. Pero si le dan un golpe seco, rápido, como hace, por ejemplo, el arquero cuando despeja la pelota puede llegar hasta la otra área, hasta el otro arco, debido a que le da un golpe muy seco, ¿no? Y muy el contacto con la pelota en muy poco tiempo y desarrolla una gran fuerza. Y bueno, sucede con el vóley, ¿no? Justamente eh, para producir un mate certero, las voleibolistas hacen un gesto técnico increíble, ¿no? Saltan y se doblan hacia atrás en el aire. Y en el momento que se arquean hacia adelante, todo el impulso de toda la masa de su cuerpo lo transmiten de un mate a la pelota.
El tiempo de contacto con la pelota es muy pequeño y entonces le transmite toda una fuerza que es casi imposible detenerlo, ¿no? Esos mates son certeros, ¿no? Precisamente porque le transmite todo su impulso, ¿no? Y es decir, en un corto periodo de tiempo hace que esa fuerza salga y la pelota sale a toda velocidad, ¿no? Que es imposible que la detenga. Y si la intenta detener, sale desviada, ¿no? Es decir, es un punto asegurado. Y en el caso del fútbol igual, ¿no? Cuando es un tiro libre igualmente, da un, este, un golpe seco y certero, ¿no? Que justamente hace que tenga una alta velocidad, salga con una gran fuerza debido al tiempo de contacto muy pequeño que tuvo en el momento del disparo, ¿no? Entonces vemos que en deportes, en accidentes, en choques se aplica justamente esos conceptos, nos permite explicar el porqué de lo que sucede tanto en el mundo deportivo como en el mundo real, no como un accidente. Tenemos entonces acá el impulso como variación de la cantidad de movimiento o como fuerza por variación de tiempo. Con ese deporte, bueno, que es muy popular en Estados Unidos, el béisbol, el tiempo de contacto con la pelota es muy pequeño, ¿no? Y llega la pelota con una velocidad, pero sale con una velocidad muy similar. Si llega justamente el que da la posición, como es el bateador, lo golpea certeramente, cambia la dirección de la pelota y sale con una alta velocidad. Es decir, le ha transmitido todo ese impulso, que no solamente la fuerza de los brazos, generalmente en los deportes de ese tipo, en el fútbol, béisbol, vóley y todos los deportes marciales, se golpea con toda la masa del cuerpo. ¿Y cómo conseguimos esto? Tomar el centro de nuestras propias caderas y girar la cadera y todo el torso en el momento de un golpe, tanto de un disparo de fútbol, de un mate o de este golpe, gira todo el cuerpo, ¿no? Y le transmite todo el impulso que le puede dar toda la gran masa de su cuerpo, ¿no? Entonces se lo transmite a la bola y sale con una alta velocidad, ¿no? Y es justo que le dé un golpe seco y central para que salga a toda velocidad, ¿no? Es el mismo concepto que utiliza casi en todos los deportes que usa balón, ¿no? Precisamente. Sale que salga con una alta velocidad que sea imposible que lo detengan o lo capturen. En el caso del fútbol también, ¿no? Sale muy rápido, es imposible que el arquero reaccione a atajarlo, ¿no? Y en el caso de vóley que alguien consiga detener el balón, justamente, cuando sale con una alta velocidad. En el caso de las colisiones, nosotros vemos también en los accidentes vehiculares que sucede esto, ¿no? Justamente antes y después de la colisión. Por ejemplo, acá tenemos la que se cumple un principio básico de la física, que es las leyes de conservación, ¿no? En este caso, la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. P al inicio es igual a P al final. En la física existen cuatro principios conservativos que se cuentan. Este es el primero que vamos a observar, la conservación de la cantidad de momento lineal. El segundo es la conservación de la cantidad de momento angular. El tercer principio conservativo es la conservación de la masa energía. Y el último principio conservativo que veremos más adelante es la conservación de la carga eléctrica. Son cuatro principios conservativos con los cuales podemos precisamente explicar muchos procesos que se producen en la física, tanto en la parte mecánica, eléctrica, ¿no? En diversos asuntos. Utilizamos estos principios conservativos. Mucho de la física atómica se ha demostrado basado en estos principios conservativos precisamente. No en vano, en los laboratorios del CERN en Suiza constantemente están bombardeando átomos con núcleos de átomos con neutrones, ¿no? Precisamente para ver qué es lo que sucede a esa escala, ¿no? Con energías muy altas, ¿no? Para precisamente descomponer al átomo, ¿no? En sus partículas fundamentales. Y a su vez esas partículas fundamentales también descomponerlas, ¿no? Y tener una concepción mayor de cómo es el átomo, de qué está compuesto el átomo, de qué están compuestos los electrones, ¿no? Precisamente buscando las partículas fundamentales. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una conservación producida en la colisión. Antes de la colisión, el cuerpo A tiene una cantidad de movimiento y el cuerpo B, su cantidad de movimiento es cero porque está en reposo. Entonces, el cuerpo A, al momento de chocar, le transmite y le cede parte de su cantidad de movimiento, pero se queda con otro, ya que el golpe no ha sido tan frontal, ¿no? Sino chocan y forman un ángulo, es decir, no le ha dado toda su cantidad de movimiento, parte la conserva y parte se la cede precisamente
al momento de la interacción, ¿no? Y cada uno sale con una velocidad. Es decir, esa cantidad de movimiento P1 la van a repartir entre las dos masas, ¿no? Y ambas se van a mover. No se moverán, ya no se moverá a su misma velocidad, se mueve a una velocidad más reducida, pero le llega a transmitir parte de esa cantidad de movimiento, se la transmite a B. Ahí tenemos. Entonces, si el golpe hubiese sido directo, seco, sin ángulo, hubiésemos tenido que toda la cantidad de movimiento de A se la transfiere. Pero como ha sido un golpe rasante, ambos siguen con movimiento y le transfiere parte de su cantidad de movimiento a B y parte se la queda, ¿no? Ese caso. Esa es conservación de la cantidad de movimiento. Por eso también en un accidente de tráfico, cuando un vehículo viene y está un auto detenido y lo choca, lo empuja, ¿no? Lo lleva hacia adelante porque le transfiere parte de su cantidad de movimiento. Igualmente, en un accidente, quien generalmente causa el accidente, el que iba a más alta velocidad, generalmente si choca con otro vehículo que es más o menos de su tamaño, de su envergadura, de su masa, pues no le pasa nada, ¿no? Le transfiere toda su cantidad de movimiento al otro vehículo y lo daña, ¿no? Pero si el vehículo choca con un vehículo de masa mayor, es decir, por ejemplo, un auto versus un camión, quien lleva la peor parte es el auto. No solamente porque tiene gran masa, sino por el momento de transferir la cantidad de movimiento, ya no transfiere, más bien recibe, porque el auto o el camión que está moviéndose tiene varias toneladas, un promedio de, no sé, 18 toneladas contra 1,5 toneladas que tiene un auto, entonces, por más veloz que vaya, el otro le gana por la cantidad de movimiento, por la gran masa que tiene, y es el que se le más dañado el auto que tiene menos cantidad de movimiento. Bien, colisiones, choques. Una colisión, también llamada choque, es un tipo de interacción que ocurre cuando dos cuerpos se encuentran, ¿no? Se encuentran y tienen una interacción mecánica. Ahora, este tipo de colisión puede ser una colisión elástica o una colisión inelástica. Una colisión es elástica cuando la energía cinética total de los dos cuerpos se conserva, ¿no? La energía cinética antes de la colisión es igual a la energía cinética después de esa colisión. Antes del choque, después del choque, hay tanto conservación de la energía cinética como conservación de la cantidad de movimiento. Tenemos dos cuerpos, dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones? Una por la conservación de la cantidad de energía cinética, otra por la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Y cuáles son las incógnitas? Las velocidades salientes, ¿no? Antes del choque conocemos la velocidad, ambas velocidades, una tiene un valor, otra es cero, o ambas pueden tener valor. Pero después del choque, las velocidades con las cuales salen, esas son las que no conocemos. Y entonces, como tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos conocer precisamente, ahí está. Ahora pregunta, ¿por qué no hay problemas en las cuales intervienen tres dispositivos, tres esferas, por ejemplo? Eso es una pregunta que tiene ya más de 200 años y se llama precisamente el problema de los tres cuerpos. No podemos hacer chocar tres cuerpos y esperar un resultado. ¿Por qué? Porque solamente contamos con dos ecuaciones. Ahí tendríamos dos ecuaciones y tres incógnitas, lo cual, como sabemos, es irresoluble, ¿no? Hay otro tipo de matemática para abordar ese problema. No lo vamos a ver acá, ¿no? Pero ese es un también problema bastante interesante, ¿no? Por eso siempre los problemas de choques solamente intervienen dos dispositivos, precisamente porque tenemos dos ecuaciones que mostrar.
Bien, ahora, en este caso la colisión elástica, no hay pérdida de energía, como dice ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo de colisión elástica. Yo tengo una pelota, la suelto, cae al piso y regresa a mi mano. Es decir, la energía se ha conservado. Es un choque perfectamente elástico, ¿no es cierto? Regresa hacia mí, es decir, se está conservando. Pero también tenemos el otro, ¿no? El choque inelástico. Es aquel que después del choque, por ejemplo, se detiene. Imaginemos ahora que no tengo una pelota, ahora tengo, he diseñado una pelotita, pero hecha con plastilina. La suelto, ¿regresará? Obviamente que no. Entonces, ahí, por ejemplo, tengo un caso de que la energía cinética no se ha conservado, se ha perdido. ¿Y de qué manera se pierde? Bueno, de las maneras más usuales en las cuales la energía se pierde. En forma de calor, luz o sonido, ¿no? En este caso, si ustedes, por ejemplo, toman un clavo y le dan varios golpes martillo, notarán que el clavo se calienta. Entonces, parte de la energía se libera en forma de calor. Escuchan los sonidos de haberlo clavado, se libera en forma de sonido. Y ven que a veces sale chispa, se libera en forma de luz. Luz, calor y sonido son las formas usuales que tiene la naturaleza de desprenderse de la energía en exceso, ¿no? Sobre todo la parte de calor, ¿no? Siempre el cuerpo se calienta. Entonces, enchufan su celular, notan que el calor después de un tiempo se ha calentado, ¿no? Es decir, ha producido efecto Joule. No toda la energía eléctrica se ha transformado en energía para su batería de celular, ¿no? Sino parte de la energía se ha disipado al medio exterior. Pues produce energía con pérdida, produce un choque con pérdida de energía, ¿no? Se deforma, el cuerpo pierde velocidad, se calienta, ¿no? Es decir, hay múltiples interacciones que van a suceder, por lo cual esa energía no se conserva, ¿no? Se disipa en forma de calor, en forma de una deformación, etcétera, ¿no? Pero ese es un choque inelástico. En este caso, entonces, una pérdida. Ahora, ¿cómo contabilizamos esa pérdida? Sabemos que parte de la energía se va a transformar en calor, ¿no? Entonces podemos hacer igual, ¿no? Igualar. Energía al inicio, energía al final, más el calor disipado, ¿no? Es una manera también que tenemos de encontrar el calor que se ha disipado, ¿no? Es decir, parte de la superficie probablemente se caliente, se libere calor precisamente porque ha sido un choque de tipo inelástico. Pero los choques no son precisamente completamente inelásticos, sin completamente elásticos, ¿no? Hay un intervalo donde pueden coexistir ambos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a eso? Precisamente utilizamos la regla de la colisión unidimensional, ¿no? En este caso vemos ahí que la variación de velocidad es igual a menos mu menos e, que es el coeficiente de restitución, ¿no es cierto? Es igual a menos e por la variación de velocidad, ¿no? De velocidad que ha habido ante el choque. Que, tenemos entonces esa variación. Y ese coeficiente nos dirá, si el choque es completamente elástico, E vale 1. Si el choque es completamente inelástico, E vale 0. Pero entre 0 y 1 hay infinitas posibilidades que podemos tener para tener coeficientes y de que unos choques que no sean ni completamente elásticos ni completamente prácticos, ¿no? Es decir, hay entre elástico y inelástico hay un factor bastante grande, ¿no? Y tenemos diversos materiales que no son, ahí tenemos choques que van
por ejemplo, con un E de 0,3, 0,5, 0,75. Es decir, no es completamente elástico ni completamente inelástico. No está en toda una gama de valores que pueden ser obtenidos, ¿no? Es choque totalmente inelástico, ¿no? E vale 0, completamente elástico, E vale 1, y en el intermedio podemos tener choques que son parcialmente elásticos, ¿no? Por ejemplo, con E igual a 0,5, con E igual a 0,75, ¿no? Tenemos esas variaciones del épsilon, ¿no? O del coeficiente de restitución E. Y hay una variación bastante grande entre ellos. Bien, Profesor, dime. una pregunta. En la tercera observación, ¿en qué caso se ocurre eso que sea igual a cero? Ah, ya, eso es cuando es un choque completamente inelástico. Es decir, por ejemplo, eh, tengo una pelotita de plastilina, la suelto, cae al piso y ya no rebota. Ese es un choque completamente inelástico. Es decir, la velocidad se reduce a cero y el objeto se deforma. En cambio, en un caso donde E vale 1, es donde los dos pelotitas chocan y las dos rebotan y salen y la energía total se conserva, ¿no? Solamente hay un intercambio de velocidades. En cambio, en el inelástico, venía con una velocidad y de pronto ya no la tiene. ¿A dónde se fue? Pues la absorbió, se calentó, pero se disipó toda la energía que tenía. Ese es un completamente inelástico. Es decir, Entiendo. como que se pierde la energía que tenía, ¿no? Tú sueltas la pelota de plastilina, cae al piso y no regresa. ¿Y dónde se fue la energía que le había dado? Pues se utilizó en deformarse y por eso se quedó con velocidad cero, ¿no? Por eso es que la velocidad de salida es cero. Cuando el E vale cero, su velocidad de salida es cero. Ya no tiene, como E es cero, la velocidad de salida sale cero. Solamente hay velocidad de entrada, pero ya no hay velocidad de salida, ¿no? Precisamente porque se deforma y como es completamente inelástico, ya se queda quieto después del choque, ¿no? O por ejemplo, no sé, imaginemos un auto que choque contra una pared y no la consiga romper, ¿no? Choca y se queda ahí. Es decir, ha sido un choque completamente inelástico, ¿no? Ha causado la rotura, la deformación del vehículo y no consiguió atravesar la pared, se quedó ahí detenido, ¿no? Es un choque completamente inelástico. Gracias, profesor, por la aclaración. Ok, ok. Luego tenemos este concepto que no hemos visto justamente en problemas del centro de masa, ¿no? Es decir, cuando tenemos muchas partículas distribuidas, también podemos saber cómo se mueven todas ellas a través del estudio del centro de masa del cuerpo, ¿no? Entonces, si queremos saber cómo se mueve el conjunto de partículas que compone un cuerpo, tenemos que estudiar el centro de masa de ese cuerpo. Es decir, imaginemos que estos sean eslabones de una cadena o los vagones de un tren. Ahí se comporta como un sistema precisamente, y donde para saber dónde está o sobre qué punto se va a mover, hay que ver el centro de masa de este cuerpo. Ubicar el centro de masa nos indicará a dónde se mueve el cuerpo en su conjunto, no cada uno individualmente, sino en conjunto dónde se mueve. Porque a veces tenemos cuerpos que la distribución no la tiene, no es homogénea, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, lanzar un martillo. En el momento que lanzamos un martillo, el martillo va a girar, pero si seguimos el centro de masa, vamos a ver que se está moviendo mediante una curva, como si fuese un movimiento parabólico. Pero si vemos a todo el martillo moverse, vemos que se mueve de una manera bastante irregular, ¿no? Pero si solamente nos dedicamos a observar el centro de masa, se mueve como si se tratase de una partícula, ¿no? Entonces, para ir al centro de masa, lo que hay que hacer es sacar una razón entre la masa y posición de cada partícula entre la suma de todas las masas. Con eso tenemos la posición del centro de masa del cuerpo y estaríamos ubicando dónde es el centro de masa. Por ejemplo, que tenemos pues esto puede ser tres masas unidas por una cuerda, ¿no? M1, M2 lo une una cuerda y M1 y M3 que une otra cuerda, ¿no? Lo lanzamos. ¿Dónde es el centro de masa de este cuerpo? Entonces va a estar en proporción de qué, de la masa por la posición que tiene entre la masa de todos, ¿no? Y por ejemplo, digamos que esté el centro de masa colocado aquí en intersección.
Ese será el centro de masa de todos los tres cuerpos, ¿no? Y esto nos sirve también para ver cómo se mueve el cuerpo, ¿no? Porque se va a mover en función de cómo se mueve su centro de masa. Y la fuerza externa se moverá en función de la masa total del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Ahí está. Segunda ley, pero aplicada entonces. Masa total entre la aceleración del centro de masa. Vamos a ver si hay una fuerza aplicada. Tenemos justamente lo que estábamos revisando también, la teoría de la gravitación universal y su relación con el movimiento planetario, ¿no? Newton, cuando establece la teoría de gravitación, él en su libro Los Principios no solamente establece las tres leyes del movimiento o axiomas del movimiento, como lo llamó, también establece una teoría bastante nueva para la época, la teoría de gravitación universal. En aquellos años, estamos hablando de mediados, inicios de 1600, no existía una ecuación para la física que tenga esa forma, ¿no? Las ecuaciones que por el momento se conocían por la cinemática, por la dinámica, eran ecuaciones polinómicas, ¿no? Lineales, cuadráticas, ¿no? Pero él establece en esta relación una ley de la inversa de la distancia al cuadrado. Establece entonces que cada vez que un cuerpo se aleje de la fuente que produce, en este caso, que produce la gravedad, se va a disminuir en una relación de 1/x², es decir, inversa a la distancia al cuadrado. Esto resultó con tanto éxito que después otros físicos lo han usado para otros campos físicos y se han dado cuenta que funciona. En el caso, entonces, de cualquier otro magnitud física, también se cumple, ¿no? Este proceso, ¿no? La inversa de la distancia al cuadrado. Y tenemos para el caso de la gravitación, la fuerza de gravitación es G, la constante universal de gravitación universal, m1, m2, las dos masas en el proceso, y la inversa a la distancia al cuadrado. Entonces, Newton establece una ley de la inversa de la distancia al cuadrado. Si graficamos fuerza versus desplazamiento, vamos a notar que precisamente esta rápidamente decae, ¿no? Voy a copiar esto en un Paint. Vamos a copiar esto. Voy a compartir para pasarlo un Paint. Ahora vamos a compartir esto. Y acá tenemos entonces. ¿Esto qué equivaldría? Tenemos entonces, ahora vamos a poner acá fuerza, desplazamiento. Tenemos acá fuerza. Y cumple una relación más o menos. Voy a verificarlo. Me acuerdo más.
Manuel Sá. Hasta, más o menos así. Esa es la razón. A mayor intensidad de fuerza, la distancia es menor, ¿no? Pero conforme ganamos distancia, ¿qué sucede con la fuerza? Disminuye, ¿no? Disminuye rápidamente. Es una relación de inversa a la distancia al cuadrado. La fuerza es inversa a la distancia. Tenemos entonces esta relación. Conforme nos vamos alejando, la fuerza va disminuyendo. Y tenemos también entonces esta G, que es la constante de gravitación, las masas involucradas en la distancia. Esta fuerza sabemos que es una de las fuerzas más débiles de las cuatro fuerzas fundamentales que hay en el universo. Pero para que se perciba, las masas deben ser precisamente muy diferentes. Dos cuerpos con masas similares no se nota la ubicación. Realmente no se nota, muy pequeño, ¿no? Tenemos que ver una distancia más cercana para que se perciba esa fuerza. A distancias lejanas esa fuerza se pierde, ¿no? Y con respecto a las masas, debe haber una diferencia enorme de masa, ¿no? La masa M1, por ejemplo, que es la masa de la Tierra, contra la masa de una pelota. Entonces hay una diferencia bastante grande y se percibe que hay una fuerza. Fuerza que es la fuerza. Y si las masas fuesen muy próximas, probablemente esta fuerza sería muy pequeña, porque vemos que la constante de gravitación es en el orden de 10 a la menos 11. Entonces eso aniquila cualquier esfuerzo que pongamos acá y sería una fuerza muy pequeña. Tiene que haber una gran diferencia de masas. Hacemos de nuevo la teoría. Y tenemos entonces esta razón, esta relación de la ley de la gravitación universal. Esto que yo, Newton precisamente guarda relación con posteriores descubrimientos, ¿no? Como por ejemplo los de Kepler. Ahora, si hay una fuerza gravitatoria, obviamente hay un campo gravitatorio, ¿no? Que es la fuerza gravitatoria entre la masa. Algo similar como la definición de campo eléctrico, ¿no? Que es la fuerza eléctrica entre la carga, entre acá es entre la masa. El campo gravitatorio es la fuerza gravitatoria entre la masa. Y tenemos también introducir el concepto de campo para la fuerza gravitatoria. ¿Qué es un campo físico, no? El campo físico precisamente es la interacción que presenta una magnitud física en una región del espacio. Y entonces el campo gravitatorio es precisamente cómo se manifiesta la gravedad en una región del espacio. Ahí tenemos la definición, ¿no? Igual también sucede con el caso del campo eléctrico. Hay también una definición para ella, ¿no? Y en este caso entonces podemos medir interacciones como, por ejemplo, qué sucede cuando un satélite orbita alrededor de la Tierra, ¿no? Ahí igualamos ese campo que tiene. Campo gravitatorio, la constante de gravitación, la masa entre la distancia y el cuadrado. En la superficie del planeta se tiene que esa distancia es R mayúscula, que es el radio de la Tierra.
Bien. Tenemos un caso, por ejemplo, de una órbita completamente circular, ¿no? Aplicamos la fuerza centrípeta y tenemos precisamente que la fuerza gravitacional unida igual a la fuerza centrípeta nos da esta relación. Ok, se puede cumplir, pero aparece Kepler, donde nos dice que las órbitas de los planetas son una elipse, siendo el Sol el que está en uno de los focos de dicha elipse. Es decir, nos da una nueva descripción por el universo. No entra en conflicto con Newton, ¿no? Pero Kepler, que era filósofo, él encuentra esta relación. En aquellos años, Newton, Kepler, todos ellos tenían diversos conocimientos de la ciencia de su época, ¿no? Newton mismo fue teólogo, matemático, físico, y Kepler también, pero Kepler además estuvo precisamente durante mucho tiempo observando el movimiento del Sol y se dio cuenta que el movimiento no podía ser de una órbita completamente circular, sino cuenta más bien que la órbita era elíptica. Y contrario a lo que pensaban las personas de la época, que el Sol orbitaba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo, más bien notó que los planetas rotaban alrededor del Sol, pero no en una órbita circular, sino en una órbita elíptica, siendo el Sol aquel astro que está en una de las elipses de precisamente de esa órbita con ese movimiento. Entonces notamos precisamente entonces, que si el Sol está acá, la Tierra rota alrededor de él. Pero con una curiosidad da la ley número 2 de Newton, la ley de las áreas, ¿no? En tiempos iguales se barre almas iguales independiente de la trayectoria que surja. Es decir, si acá se produce un independiente muy grande, vamos a colar los dos acá, ¿no? Pero si medimos con respecto al otro extremo, el área es la misma. A uno y a dos tienen la misma área. ¿No no es cierto? Produce la misma área. Ok. Entonces tenemos las tres leyes de Kepler. La primera, en la cual el Sol se encuentra en el foco de la elipse de la trayectoria de un planeta. La segunda, que se barren áreas iguales en tiempos iguales. No importando dónde esté, ¿no? Por lo acá me produce esta área. Pero esta área uno es igual a la 2, ¿no? Áreas iguales en tiempos iguales. Si el intervalo de tiempo entre T2 es igual al intervalo de tiempo T1, los resultados de las áreas van a ser las mismas. Y la tercera, que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta, es decir, el tiempo que se demora en dar un giro, el periodo, el cuadrado del periodo, es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Interesante ese caso. De la teoría de esta. Listo. Vamos entonces a dejar compartir un breve tiempo para pasar a la parte de los problemas. Sobre el caso de los ejercicios.
Ahí tenemos los ejercicios de esta semana. Nos dice el primero de ellos de dos esferas, ¿no? Dos esferas que justamente se están moviendo, como se ve a continuación, dice. Dos esferas de masas iguales, acá hay que hacer un cambio, ¿no? En la clase dijimos que estas masas eran de 150 gramos. Ah, ya. Bueno, en el problema de la clase, este era 150 gramos, esto sería 0,15, 0,15 por -8, aquí salía por 0,15, 0,15 por 6. O el cual nos salía 3. Ujú. Tenemos ese caso. Hallamos la magnitud precisamente. La masa es de 150, ambos tienen la misma más 150, uno se mueve a -8 y otro a 6J, ¿no? Entonces 0,15 por -8i y 0,15 por 6J, ¿no? Nos da precisamente este tipo de 0,15 por 8 nos da 2, ¿no? A ver, eh, 15 por 10, 1,5, no, nos da 0,15 por 8, nos da 1,2, ¿no? 0,15 por, nos da -1,2. -1,2 y 0,15 por 6 nos da 0,9. 1,2 y 0,9, o sea, 12 y 9. 12 al cuadrado de 44, 9 al cuadrado, 81. La suma de ambos son 44 más 81, 225. Raíz de 225, 15. Como le aumentamos el cero entre la coma es 1,5. Nos sale 1,5. Entonces el valor para este caso. Caso número 2, el pez grande que se come el pez pequeño, ¿no? Un pez de masa 2,5 kilogramos se mueve en la dirección del eje X. Ya, acá está el grande. Con una velocidad de más 8 metros por segundo. Se mueve en la dirección de X positivo. Se traga otro pez de masa 1 kilogramo, el pez pequeño, que se mueve en dirección contraria, es decir, se mueve con una velocidad negativa. Si al momento de tragarlo ambos peces se quedan quietos, ¿cuál será la velocidad v del pez menor masa antes de ser tragado? Ya está. Queremos saber entonces, la cantidad de movimiento se debe conservar. P al inicio es igual a P al final. Si la velocidad al final fue cero, su P iba a ser cero. Entonces quiere decir que su P al inicio también fue cero. Entonces, P al inicio es cero. P de
la masa grande más P del pez de masa pequeña son iguales. P antes y después son iguales. Entonces, hoy perdón, masa mayor con su velocidad es igual a más masa menor con velocidad del pez menor es igual a cero. Ahora, ¿cuánto es esa velocidad? Bueno, acá primero las masas, ¿no es cierto? ¿No? La masa. Esto pasa como negativo, porque mb pasa como negativo, y sería m por b entre m. Entonces, la masa del pez mayor 2,5, el menor 1, y la velocidad del pez mayor 0,8. Entonces, 2,5 por 0,8 o 25 por 8 nos da, por 4 nos da 1, 100 por 8 nos da 200, es decir, 2. Y como es negativo, menos 2. Hasta tenemos entonces la velocidad del pequeño fue de menos 2 metros. Negativo, ¿por qué? Porque va en dirección contraria al eje X, ¿no? Mientras que el pez grande va hacia el X positivo, el pez pequeño va hacia el X negativo. Por eso es menos 2 metros por segundo el resultado. Bien, tenemos entonces caso 2, caso número 3. Pedí las cosas. Con relación a los conceptos de cantidad y movimiento y choques, indique la verdad o falsedad, verdadero y falso, de las siguientes proposiciones. 1. Si el impulso de una partícula es nulo, su cantidad y movimiento se conserva. A ver, si P es nulo, significa que variación de P es cero. P al inicio menos P al final es cero. Si esto, como es cero, pasa al otro lado, P es igual a P sub cero, es decir, sí se conserva, ¿no? Si su impulso es cero, hace que se conserve, es decir, los P de inicios y finales son iguales, verdadero. 2 dice, en un choque de dos cuerpos siempre se conserva la cantidad y movimiento de cada cuerpo. Ok, de cada cuerpo, eso no es correcto. Por ejemplo, en un choque yo puedo golpear y la cantidad de movimiento cambia, ¿no? Este cuerpo puede ir con una velocidad y le cede todo, ¿no? Y este cuerpo se queda quieto y luego el otro se mueve. Entonces, no se conserva de cada cuerpo. En conjunto de los dos cuerpos sí, pero de cada cuerpo no, porque se transfiere, ¿no? Al otro cuerpo. Entonces, eso es falso, ¿no? Lo transfiere. No es que cada cuerpo conserve su propia cantidad de movimiento y su propia energía, pero en conjunto los dos sí lo conservan, ¿no? En un choque, en un choque de tipo elástico, ¿no? 3. En un choque elástico siempre se conserva la energía cinética de cada cuerpo. Como el caso anterior, ¿no? De cada cuerpo no, porque el conjunto sí, pero cada cuerpo cede, ¿no? Por ejemplo, yo tenemos un cuerpo que viaja a una velocidad y el otro cuerpo está quieto. Después del choque, el cuerpo primero se queda quieto y el otro se mueve. Entonces, ¿se conserva la energía cinética de cada cuerpo? No, pero del conjunto sí, porque si este venía con una velocidad 5, choca, se va a quedar quieto, pero el otro va a salir con 5, es decir, en conjunto sí, pero cada cuerpo no, porque está habiendo múltiples transferencias de energía, ¿no? Precisamente. Más aún si este cambio es perfectamente elástico, más aún se conservan y va a ser la misma velocidad porque son precisamente procesos conservativos, ¿no? Bien, será lo siguiente. Entonces acá es verdadero, falso, falso. Caso siguiente, tenemos el caso 4 dice. Se lanza horizontalmente una pelota de masa de 200 gramos, ¿no? 0,20 kilogramos, contra una pared, como se muestra en la figura. Ya está. Ante el impacto. Se lanza la pelota contra la pared. Si, si la rapidez junto ante el impacto es 15 metros por... antes que choque lo que la pared, tiene 15 metros por segundo, ¿no? Y cuando sale es 4 metros por segundo, es decir, parte de la energía se absorbió por la pared. Determinen la magnitud del impulso. ¿Cuánto fue el impulso? A ver. La primera va a ser menos 15 porque está yendo en la dirección del X negativo, menos 15. Y la segunda velocidad es más 4, ¿no? Porque está en la dirección de X. Por lo tanto, eh, la cantidad de movimiento es
la diferencia de cantidad, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Ese es el impulso, ¿no? Masa por velocidad final. ¿Cuánto es la final? 4. ¿Cuánto es la inicial? Menos masa por B sub 0. Menos por menos más. Sería la suma de masas, ¿no? Porque acuérdense que B sub 0, el inicial va con menos 15. Menos 15 o más 15, ¿no? Entonces sería la masa, que es 0,20, por la suma de velocidades, ¿no? Porque es menos, ¿no? Se suma. La inicial más la final, que sería 15 más 4, 19, 19 por la masa de 0,2, es decir, 1,9 por 2, ¿no? 19 por 0,2, 1,9 por 2, ¿no? Básicamente. Es decir, 3,8. Ahora, sería entonces el impulso 3,8 kilogramos metros por segundo, o newton por segundo, que es lo mismo. Ese sería la magnitud, el valor numérico del impulso, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es el impulso que encontramos en este caso. Caso siguiente, número 6. Tenemos, para el caso 5, perdón, dice, la figura muestra la gráfica de la fuerza F versus tiempo, ejercida por una raqueta sobre una pelota de tenis de masa de 60 gramos. Si la velocidad de la pelota justo antes del impacto es menos 8 metros por segundo, determina la rapidez después del impacto. Ok. Por la gráfica vamos a obtener el impulso. Y acá vamos a ver cómo es que funciona, ¿no? Tenemos la velocidad, que es de menos 8, claro, porque va en el eje negativo. Luego le doy al raquetazo y va a salir con una velocidad. Pero ¿cómo sé qué velocidad final va a tener? Porque puedo conocer esta gráfica el impulso. Sabemos que el impulso es el área bajo la curva en la gráfica fuerza desplazamiento, fuerza a tiempo. La fuerza máxima está en 2 y el desplazamiento en 3, pero en 3 milisegundos, 3 por 10 a la menos 3 segundos. Por lo tanto, a ensayar el área bajo esta gráfica. Y aquí tenemos un triángulo, sería base por altura entre 2. Base, 3 por 10 a la menos 3. Altura, 2 por 10 a la 3 sobre 2. 10 a la 3 y 10 a la menos 3 se cancela, me quedaría 2 por 3 entre 2. 2 por 3, 6 entre 2, 3. Y ya tengo entonces el impulso que vale 3, que sería el área del triángulo. 3 newton segundo, o 3 kilogramos por metro por segundo. Ya tengo el impulso. Pero dice que el impulso es la variación de cantidad de movimiento. ¿Ok? Será entonces 3 igual a mb menos mv sub 0. Ok. Y estrés. Masa vale 60 gramos, 60 por 10 en la menos 3. Velocidad final no la conozco. Masa, velocidad inicial sí la conozco, vale menos 8. Menos 8, o sea, más 8. Entonces sería velocidad más 8, ¿no? Entonces de acá simplifico. Puedo poner acá, ya bueno, el 10 a la menos 3 lo factoricé. Y tenemos entonces una velocidad de 42, ¿no? Sería 60 por 10 a la menos 3 por b más 8, igual a 3. 42, ¿no? 3 del área que hemos calculado, impulso es igual a variación de cantidad, masa y variación de velocidad, ¿no? Que en este caso, como es negativo, nos da positivo, ¿no? Y nos sale una velocidad de 42.
Continuamos. A ver, siguiente. Problema 7. Acá hay una corrección justamente en la última línea debe decir Júpiter. No sé por qué se despejó la palabra Marte, dice. La masa del planeta Júpiter es aproximadamente 318 veces la masa de la Tierra. Y su radio, es decir, el radio de Júpiter, es 11,2 veces el radio de la Tierra. Determine la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie de Júpiter. Si en la Tierra G vale 10. Considere que 318 entre 11,2 al cuadrado equivale a 2,54. Hacemos la comparación de G en la Tierra entre G en Júpiter. Sabemos que el campo gravitatorio, G es igual. La fuerza gravitatoria es G, la constante de gravitación por la molarización de la masa entre el radio. El campo sería la fuerza entre la masa, es decir, G por la masa entre el radio al cuadrado. Bien, hallamos G terrestre, que sería la constante de gravitación, la masa de la Tierra entre el radio al cuadrado. Y el G en Júpiter sería la constante de gravitación, la masa de Júpiter entre el radio de Júpiter al cuadrado. Ahí estamos bien. Bien. Entonces empezamos a despejar. G terrestre será la constante de gravitación más de la Tierra entre el radio de la Tierra. G del Júpiter, la constante de gravitación, masa de Júpiter entre radio de Júpiter. Pero la masa de Júpiter es 318 veces la masa de la Tierra. Y colocamos eso, ¿no? 318 veces la masa de la Tierra. Con lo cual masa de la Tierra y masa de la Tierra se elimina. Radio. El radio de la Tierra y el radio de Júpiter es 11,2 veces el radio de la Tierra. Con lo cual el tema radio de la Tierra se va. Nos queda 318 entre 11,2. Y eso es aproximadamente 2,54. Ok, como tenemos acá la aproximación, eso es aproximadamente 2,54 por G. Pero como G vale 10, sería 20, corre un 0, corre la coma, 25,4 sería. Entonces, el G en Júpiter, es decir, más 150% mayor que el de la Tierra. ¿Sabes? Como Júpiter es mucho más grande, obviamente va a tener más atracción gravitacional. Es la aceleración con la cual, la gravedad, con la cual atrae los cuerpos hacia su centro. El caso de Júpiter es mucho mayor. En un caso real, esta gravedad nos aplastaría, ¿no? Mucho mayor que la terrestre. Siguiente. Octavo dice. Tres planetas esféricos A, B y C están aislados, ¿no? Están alineados como se muestra en la figura. Si la fuerza de A sobre B y la fuerza de A sobre C representan la magnitud de la fuerza de los planetas A y B y de A con C, respectivamente, ya, A sobre B y A sobre C, ok, son las fuerzas de planetas A con B y A con C, respectivamente. Ahí es la razón fuerza de AB entre fuerza de AC. Ok, primero hallemos la de AB, que sería la interacción entre A y B. Tiene una distancia de M medios vale A y M vale B. M medios por M entre D cuadrado. Ok, bueno, este 2 pasa
a dividir. Entonces ahora hallemos el de A sobre C. La distancia sería 4D más D, es decir, 5D, ¿no es cierto? Pero es D al cuadrado, entonces sería 5D cuadrado, es decir, 25D cuadrado, elevado al cuadrado. La masa, bueno, la masa es la misma masa que está afectada. Y si hacemos la razón entre uno y otro, G se va, M se va, D se va y nos queda 25 entre 2, es decir, 12,5. La razón de sus fuerzas es de 12,5. A ver, déjame compartir y vamos a los problemas que estaban como propuestos. Está. Un poco de teoría. Este ejercicio de clase que acabamos de revisar. Ahí está con las correcciones. Por eso. A ver, caso uno de los propuestos dice. A partir de la tercera ley de Newton se explica que cuando se dispara una bala por medio de un revólver de masa m, como se muestra en la figura, hay fuerzas internas de igual magnitud y opuestas en el sistema revólver-bala. Si la masa de las balas es m igual
a m mayúscula entre 200, y su velocidad de salida es 400 metros por segundo, determine la velocidad de un sistema, determina la velocidad de los torques del revólver, del retroceso del revólver, ¿no? Después de las fuerzas externas sobre el sistema. Bien. P al inicio igual a P al final. Antes que se dispare el arma, P es cero. Después también P debe cero. Entonces, cuando se dispara el arma, sale un proyectil de masa muy baja, pero velocidad muy alta. Y se queda un revólver de masa débil con un gran vacío. Entonces, P de la bala y del y de la arma deben ser iguales y deben cancelarse, ¿no? P del arma sería, o del proyectil, por ejemplo, masa del proyectil por su velocidad, y P del arma, M por velocidad del proyectil, ¿no? Bien, queremos despejar su velocidad, pues entonces tenemos ahí la masa más el proyectil, ¿cuál es el dato? Es M entre 200, ¿ya? Velocidad del proyectil 400 metros por segundo positivo. Masa del arma, M mayúscula. M y M se van. Nos quedará 400 entre 200, es decir, menos 2 metros y metros por segundo. Esa es la velocidad con la cual el arma retrocede. En la escopeta le llaman la patada, ¿no? Siempre el arma retrocede. Y en armas más largas, tenemos más calibre. Caso 2. Una esfera de 1 kilogramo se mueve con una rapidez de 1 metro por segundo, 1. Y colisiona frontalmente con otra esfera de 2 kilogramos que se mueve a una rapidez de 2. Pero ese 2 está en contra de la velocidad 1. Es decir, 1 es un I y la velocidad es 2 menos 2J. Ok. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la esfera de 2 kilogramos transfiere todo su impulso a la esfera de 1 kilogramo, ¿qué velocidad tiene? Ok.
A ver, uno por uno, 2 por menos 2, pero en sentidos contrarios, con la cual será m por uno, 2 por menos 2 es igual precisamente a m1 por la velocidad de salida y m2 que justamente se queda quieta, ¿no? Si la esfera de 2 se transfiere de impulso a esfera 1, ¿qué velocidad tiene la esfera 1? Obviamente se queda quieta la segunda. Todo le ha transferido. Bien. Tenemos aquí, esto vale 1, 2 por menos 2 menos 4, 1 menos 4 menos 3. Menos 3 es igual. Menos 3 es igual a Betim. Uno menos, menos 4 menos 4 más uno menos 3. Menos 4 más uno menos 3. Ahí, esa será la velocidad de salida del cuerpo. Menos 3 y metros por segundo. Caso número 3 dice, se aplica una fuerza de 160 newton y en el eje X a un bloque de 32 kilogramos que se encuentra sobre una superficie horizontal como muestra la figura, lo que hace que aumente su velocidad de 3i a 8i. Determine el tiempo que se aplicará a fuerza. Ya, ok, sabemos que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento, pero también es fuerza por variación de t. Como no conocemos la fuerza de 160 y es positivo 160, variación de tiempo no sabemos. P final, masa por velocidad final, P inicial, masa por velocidad inicial. Masa 32 kilogramos, se factorizó la masa. Velocidad final, final es 8, inicial 3, 8 menos 3, 8 menos 3, 5, 32, ¿no? 5 por 32, 160. 160 entre 10, tenemos al tiempo de un segundo. Ahí está. ¿Mm? Tiempo de un segundo. La variación de tiempo es de un segundo. Tenemos la número 4, que nos dice, la gráfica muestra la relación entre la fuerza y el tiempo para un cuerpo que impacta contra una superficie. Es decir, con esto vamos a sacar el impulso, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza medida? Bien, sabemos que el impulso aquí es igual a variación de la cantidad de movimiento y es igual a F por T. Me piden la magnitud de la fuerza medida. Como el impulso lo puedo sacar por el área, impulso es igual a F por diferencia de T. Pero previamente hay que sacar, ¿qué cosa? El área. Bien. Sacamos el área por el área del triángulo, ¿no? Eso está en milisegundos.
o en... sí, claro, ¿no? 10 a la menos 3 segundos. Base 8, altura 15, ¿no? Bien. La semi... Bueno, sacamos el área previamente. 8 más 2, 3, 2 por 10 a la menos 15. La semi... Pues el área de esta parte. Hagamos de esta parte y los triangulitos, ¿no? Y hallamos precisamente. Y tenemos el área como 75 por eso la menos 3. Entonces, por eso sería el impulso. Pero sabemos que el impulso es igual a F por variación de T. Entonces, impulso entre F nos dará, eh, la fuerza sería impulso entre el tiempo. Ya tenemos el impulso, este impulso entre el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 8 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque está en milisegundos. Será 8 entre el tiempo que es, bueno, la fuerza, entre el tiempo 8. Mejor, el impulso que hemos hallado entre el tiempo 8 por eso a la menos 3. 10 más 10 más 3 se va, nos quedaría 75, 75 entre 8. nueve 375 por eso a la menos 3. Caso 5 nos dice, un estudiante de masa 8M está parado con sus patines sobre unas pistas de hielo en una mochila de masa M. Ya. Si lanza la mochila en dirección horizontal con una rapidez de 16 metros por segundo, calcular con qué rapidez retrocederá. Ok, conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Debería tener entonces, tenemos las masas y las velocidades de ambos, ¿no es cierto? Por lo menos del de la 16. Entonces, al inicio es cero, no se mueven. Al final se produce la variación de cantidad de movimiento. Por un lado, tenemos la masa M, que tiene una rapidez de 10 metros por segundo. Por otro lado, la masa de 8M, que se mueve con una velocidad que no conocemos. Queremos saber cuánto es. Entonces, despejamos M y M se va, me queda 8B por 16M. Obviamente 10 menos 16 entre 2, ¿no? Entonces tenemos en este caso menos 2. Y menos 2 porque obviamente es retroceso, ¿no? El módulo sería 2, ¿no? Pero sabemos que retroceder, con velocidad rápida retroceder, pero velocidad con... Si es retroceso sabemos que es negativo, ¿no? Retrocede con 2 metros por segundo. Caso siguiente. Tenemos entonces ahora acá también vamos con la fuerza gravitacional. Dice, la figura muestra un cuerpo de masa M colocado en un punto Q. Si la masa de la Tierra es aproximadamente 81 veces la masa de la Luna, determine la razón en las distancias A entre B para que el cuerpo de masa M se encuentre en equilibrio. Ah, ok. Va a sufrir una interacción con la Tierra y una interacción con la Luna. Pero, ¿cuánto debe de valer precisamente la distancia de separación entre este objeto y la Tierra y eso de la Luna para que la
relación sea cero. Entonces, eh, la interacción de A de M con la Tierra debe ser igual a la de este punto con la Luna, ¿no es cierto? Por un lado, con la Tierra sería G por M la Tierra entre la distancia que es A al cuadrado. Por otro lado, con la Luna sería G por M, el cuerpo, por la masa de la Luna, entre la distancia que hay a la Luna, que sería B al cuadrado, ¿no? Estos dos deberían ser iguales. Entonces, si los igualamos, pues es más fuerza. Se va G, se va la M, me quedaría la razón masa de la Tierra, masa de la Luna, A cuadrado entre B cuadrado. Pero la masa de la Tierra es 81 veces la masa de la Luna. Sería 81, oye, entonces se cancela G, M y nos queda la relación entre las masas. ¿Cómo tenemos entonces 81 ml? Ml se cancela, nos queda 81. Radio 81, 9. Entonces la relación del radio entre radios es 9. Siguiente caso. Acá también hay una corrección. Determine la altura del punto. Está en rojo, ¿no? Pues una corrección. Caso 7 nos dice, si un cuerpo en caída libre es soltado desde cierta altura, determine la altura del punto en la que la aceleración del cuerpo sea igual a la mitad de la aceleración que se adquiere en la superficie de la Tierra. Considere R radio de la Tierra. Ok. Cuando el cuerpo lleva a la superficie, tiene un radio R, ¿no? Tendrá una aceleración G sub 0 y será, eh, perdón, tendrá la atracción gravitacional, el campo gravitatorio será igual a G por M entre R cuadrado, ¿no? Siendo R la superficie que me dice la Tierra. Pero, ¿cuál será la aceleración de la gravedad cuando el cuerpo está a una altura H? Ya no está R, está un R más un H, ¿no? Entonces de acá vamos a hacer la condición del problema que nos dice cuando la aceleración del cuerpo sea la mitad de la aceleración, es decir, cuando G sea igual a G medios. Tenemos entonces, esto es igual a G medios, le igualamos esto a esto, ¿no es cierto? Vamos a igualamos entonces. Se va G, se va M, nos va a quedar la relación eh, R más H cuadrado igual a 2R cuadrado. Tenemos entonces, uno coma cuarenta y uno restándole uno, 0,41 R. Ese será entonces precisamente la altura, ¿no? 0,41 R. Estamos trabajando precisamente con la atracción gravitacional en la superficie y a una altura H, ¿no? Ese va a ser el campo gravitatorio para condición. Tenemos este caso, hacemos una pequeña revisión de los casos previos.
Sí. Voy a compartir un momento. Nuevamente con este caso número uno. La corrección ahí es que la masa vale. Perdón, vamos a compartirlo. Ahora sí, otra vez. Perdón, este no. Estamos compartiendo el PDF, este de acá. Ahora sí. Ahora sí, la corrección acá era que la masa es de 150 gramos. Entonces, para que salga el valor que está aquí. Vamos a bajar un poquito el porcentaje para que se note. Ahora sí. La corrección acá es que la masa es 150 gramos que tiene que corregir en su separata para que pueda salir el valor que les comenta, ¿no? Ya, ok. Tenemos entonces dos masas iguales que se mueven en una mesa. La velocidad de A va hacia el eje X negativo, menos 8i. La velocidad B va hacia el J positivo, 8j. Y queremos saber la cantidad de movimiento resultante, su MB. Por un lado, el MB para el eje X de la masa A, que será 0,15, o sea, 150 gramos, por el menos 8, ¿no? Punto 15 por 8, menos 1,2. Punto 8 por velocidad Y, 1, 0,15, perdón, por 6, 0,9. Ya, ok, tenemos los momentos en el eje X y Y. Y la resultante será la raíz de cada término al cuadrado, ¿no? Es decir, 1, menos 1,2 al cuadrado y 0,9 al cuadrado. Esto sería el equivalente a 12 y 9, ¿no? 144 más 81, 225 raíz 15, es decir, 1,5. Entonces el P resultante, la magnitud del P resultante vale 1,5. Caso número 2 del pez grande y chiquito, nos dice que el pez grande tiene una velocidad, el pez chiquito tiene otra masa y velocidad, y después de tragárselo se quedan ambos quietos. ¿Cuánto es la velocidad del pez chiquito antes de ser tragado, ¿no? Entonces, tendremos, antes tiene un valor, después tiene cero. Entonces, la suma de los momentos de ellos dos se va a hacer cero. Masa del pez grande por su velocidad, más masa del pez chiquito por su velocidad es cero. Más el pez grande 2,5, su velocidad 0,8, más 1. Tenemos entonces 2,5 por 8 y 1, ¿no? 1 por b, pasa como menos 1. Entonces le vuelve negativo. 2,5, menos 2,5 por 0,8. 25 por 8 a 200, es decir, 2, ¿no? Me sale menos 2 por el signo. Menos 2 metros por segundo la velocidad. Verdadero y falso de estas proposiciones. Si el impulso resultante sobre una partícula es nulo, su cantidad de movimiento se conserva. Si es nulo, variación de P, P final menos E inicial. Si es nulo, significa que P inicial es igual a P final. Entonces se conserva, pues, porque no ha variado. Entonces, eso es verdadero. 3. En un choque de dos cuerpos siempre se conserva la cantidad de movimiento de cada cuerpo. Eso es falso, porque cuando después de cada choque cambian sus velocidades, intercambian sus velocidades. Por lo tanto, no conserva la cantidad.
Cada cuerpo no conserva, pero en conjunto sí se conserva. Pero cada cuerpo no conserva. Cede, le transfieren, ¿no? Se transfieren entre sí. Falso. Similar al caso 3, en un choque elástico se conserva la energía cinética de cada cuerpo. No, también se transfiere, pero en la energía cinética del total sí se conserva, pero de cada cuerpo se transfiere, ¿no? Yo tengo una velocidad, choco, le transfiero esa velocidad y recibo la velocidad del otro de con quien choqué, ¿no? Por ejemplo, estoy con una velocidad, no sé, de 10 metros por segundo, choco con un cuerpo que está quieto, yo me quedo quieto y el cuerpo que está quieto parte con 10. Si somos de la misma masa, sucede eso. Y si son de masa diferentes, pues hay que calcularlo. Pero va a salir con una velocidad, ¿no? Es decir, vamos a intercambiar velocidades. Eso pasa en un choque elástico, ¿no? Entonces, cada cuerpo no lo conserva, sino más bien lo cede, ¿no? Entonces, aquí sería verdadero, falso, falso. Caso número 4. Lanzamos horizontalmente una pelota de masa de 20 gramos, 200 gramos, perdón, contra una pared, como se muestra en la figura. Si la rapidez justo ante el impacto es de 15 y después del impacto 4, determine la magnitud del impulso. Impulso como variación o cambio de la cantidad de movimiento. Necesitamos conocer la masa y la velocidad. Velocidad antes va en la dirección del menos x, es decir, va con menos 15. Velocidad después sale con más 4, porque va en la dirección del x. Entonces, para llegar al impulso requiere ese cambio. Punto 2 por menos 15, menos 3. Punto 2 por 4, 0,8. Y ahora tenemos que medir el impulso. Fue antes menos y después 8. Será 0,8 menos 3. Bien, tenemos entonces 8 menos 3. O sea, 0,8 más 3, 3,8. Entonces, el impulso va a ser de 3,8 kilogramos por metro por segundo, ¿no? Final menos inicial, después menos antes, ¿no? 0,8 menos 3, ¿no? 0,8 más 3. Caso 5, bueno, vamos a salir todo. Ok. Por parte dice. La figura muestra la gráfica de la fuerza versus el tiempo ejercida por una raqueta sobre una pelota de tenis de masa de 60 gramos. Si la velocidad de la pelota justo antes del impacto es menos 8, es decir, va en la dirección del X negativo, determina la rapidez después del impacto cuando la raqueta lo golpea. Impulso es variación de cantidad de movimiento, pero impulso también es F por T, ¿no? Entonces, queremos sacar la rapidez, variación de cantidad de movimiento. Pero impulso como variación en cantidad de movimiento, hay que sacar el impulso y lo sacamos de esta gráfica. Sería el área de este triángulo, el área de esta gráfica, y eso nos dará el impulso. Base por altura entre 2. 3 por 2,2 por 10 a la 3 entre 2. Eso nos dará. El tiempo está en milisegundos. Es 3. Entonces acá sería 3 por 10 a la menos 3 por 2 por 10 a la 3 entre 2. 10 a la 3 y 10 menos 3 se cancelan. Sería 2 por 3 entre 2. 6 entre 2, 3. El impulso vale 3.
Pero el impulso, ¿qué es? La variación de cantidad de movimiento. La masa, impulso 3. Pero el impulso es la variación de cantidad de movimiento. P final menos P inicial. El impulso es 3, P inicial sería masa de 60 gramos, 60 por 10 a la menos 3, por la velocidad final, que no la conozco, menos masa por la menos la velocidad inicial, que vale menos 8. Menos 8 más 8. Entonces será velocidad más 8. 3 por 100 a la menos 3, esto puede pasar a dividir, tendríamos, y esto pasa a sumar, con lo cual nos da la velocidad. Tenemos entonces 60 por 10 a la menos 3 serían, corre dos ceros, 1, 2, 3, 0,6. Tendríamos entonces 10 a la menos 3 sube como 10 a la 3 sería 3000 entre 60, 300 entre 6, ¿cierto? A ver, nuevamente, sube como 10 a la 3, 300 entre 6 a 50. 50 y el 8 pasa a restar. 50 menos 8 sale 42. Correcto. B sale 42. ¿Sí? Lo que he hecho es con el 60 por 10 a la menos 3 pasa a dividir a 3. 10 a la menos 3 sube como 10 a la 3, que esto sería 3000. 3000 entre 60 o 300 entre 6. 300 entre 6 a 50. Y el 8 pasa a restar 50 menos 8, 42. Sale 42. Ahora el caso número 6. Dos cuerpos que chocan completamente inelástico, es decir, se va a deformar o detener después del choque. Antes del choque tenemos un cuerpo de masa A con una velocidad 1 y un cuerpo de masa M también, pero con la velocidad 0. Ese es antes del choque. Después del choque, ambos van con la misma velocidad, es decir, se pegan y van con la misma velocidad. Entonces, por conservación de P, P al inicio igual a P al final, ¿no? Tenemos entonces M por B1 más M por B2 es 2M, porque se pegan, por B. Con esto sacamos la velocidad. 1 por 4 más 1 por 0, tenemos 4 igual a 2M por B, 2 por B. Entonces B vale 2 metros por segundo. Por la conservación de la cantidad de movimiento sacamos la velocidad del segundo. Pero lo que queremos sacar en realidad es el calor que se libera. Como ya tenemos la velocidad del 2, vamos a hacer lo siguiente. Por conservación de energía. Energía al inicio es la cinética del cuerpo 1, ¿no? Un medio de masa por velocidad 1. Energía cinética después es la de los dos cuerpos más el calor liberado, ¿no? Porque se va a liberar calor. Un medio de m por v1 cuadrado es igual a un medio de 2m de los dos cuerpos por la velocidad que ya hemos calculado que vale 2, más el calor. Sería un medio de m que vale 1 por la velocidad 1 que es 4, 4 al cuadrado, 16 entre 2, 8, ya. Un medio de 2m, de 2 por 1, por la velocidad 2 que es 2, 2 al cuadrado. 4, esto se elimina, 8 menos 8, 4, 8 menos 4, 4. Desde el calor va a valer 4 joules.
y el calor liberado será de 4 joules. Tenemos también este problema donde hay que hacer la corrección, donde dice Marte en la última línea, debe decir Júpiter. No porque estamos hablando de Júpiter y no de Marte, ¿no? En este caso tenemos entonces lo siguiente. Nos dice, la masa del planeta Júpiter es aproximadamente el 318 veces la masa de la Tierra y su radio es 11,2 veces el radio de la Tierra. Determinen la magnitud de la aceleración de la gravedad de la superficie de Júpiter. Si en la Tierra la gravedad vale 10. A ver, campo que es igual. Constante de gravitación, masa entre radio al cuadrado. Gravedad en Júpiter. eh, Constante de gravitación, masa de Júpiter entre radio de Júpiter al cuadrado. Gravedad en la Tierra. G más en la Tierra entre radio de la Tierra al cuadrado. ¿Qué se puede de acá? Se puede ir la constante de gravitación. Nos queda la relación entre las masas y entre los radios al cuadrado. Ahora reemplacemos valores. Gravedad en la Tierra vale 10. Masa de Júpiter es 318 veces la masa de la Tierra, con la cual la Tierra se va. Tierra se va. Radio de Júpiter es 11,2 veces la radio de la Tierra, con el cual se va. Y nos queda 11,2, pero al cuadrado. Ahora hay que sacar 318 por 10, porque el G de la Tierra sube. 318 por 10 entre 11,2 al cuadrado, entre 125,44. 3.180 entre 125. A 10 sale 1.250 aproximadamente. A 20 sale 2.500 todavía da. A 3, a 30 ya no sale, ¿no? Entonces es un valor entre 20 y 30. Y obviamente sacándolo ya con paciencia nos sale 25,4, ¿no? Aproximadamente, para saber el orden de magnitud, podemos hacer eso, ¿no? Le ponemos justamente un cero más para saber cuántos veces se puede repetir, ¿no? Para entonces establecer el orden de magnitud. Y ya dividiéndolo sacamos el valor, que es 25,4. ¿Sí? En el caso número 8, tenemos 3 planetas que están aislados, ¿no? Alineados como se muestra. Planeta A, planeta B, planeta C, ¿no? Queremos hallar las magnitudes y las fuerzas vectoriales de A con B y de B con C respectivamente. Queremos la razón de la fuerza de AB entre la fuerza de AC. Primero la fuerza de AB. La fuerza de AB sería masa de A por masa de B entre la distancia entre A y B. M medios por M entre D cuadrado. Y la fuerza de A entre C sería la masa de A, la masa de C, M medios 2M, entre la distancia, pero la distancia entre A y C es 5D, 5D al cuadrado. Acá tendríamos entonces, y ahora comparar, ¿no? FA entre FB. ¿Qué se va? Se va G, se van los M's, bueno, tendríamos acá se van los d cuadrado, pero nos queda 5 al cuadrado, que es 25. Un medio entre 25. O sea, 25 entre 2, 12,5. Ahí está. Tenemos entonces esa relación. 12,5 es la relación pedida. Bien, señores. Bien, señores, nos vamos quedando por acá. Mucha suerte. Nos vemos la siguiente semana.